Bueno, ¿qué tal? Yo les platicaré del amplificador operacional, que también es conocido como PAM. Esto por sus siglas en inglés Operation Amplifier. Un amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico que tiene una alta ganancia y una alta impedancia de entrada. Para comprender mejor estos puntos nos basaremos en el diagrama esquemático de un amplificador operacional, que es el que tenemos aquí del lado izquierdo de la diapositiva. Un amplificador operacional tiene dos terminales de entrada, como podemos observar, de más y de menos, y uno de salida, Vout, y de igual forma un amplificador operacional cuenta con dos terminales de alimentación, VSC para el voltaje positivo y VEE para el voltaje negativo respectivamente. La relación de voltaje de salida con respecto a la entrada para un amplificador operacional viene dada por la ecuación que tenemos marcada aquí en verde, la cual nos dice que el voltaje de salida es directamente proporcional a la diferencia del voltaje de entrada, donde esta constante de proporcionalidad, es decir, la K, viene siendo de orden de millón. Es por esto que se dice que el amplificador operacional es un dispositivo amplificador de alta ganancia. También se dice que tiene una alta impedancia de entrada porque la resistencia interna equivalente desde cualquiera de las dos terminales de tierra es muy grande, lo cual nos permite que si esta señal proviene de un generador no exista una caída de tensión por conectar un amplificador operacional a la entrada de una de estas. Entonces se tiene que este dispositivo se puede utilizar como un bloque de diseño analógico, es decir, que si nosotros necesitamos hacer un acondicionamiento de señal, podemos utilizar un amplificador operacional, ya sea como un acoplador de impedancia, un filtro pasa altas o un filtro pasa bajas, como un sumador de señales o como un restador. Bueno, a continuación veremos las configuraciones usuales de un amplificador operacional. La primera configuración que veremos es el denominado amplificador común comparador. Como ya lo habíamos mencionado, el voltaje de salida Vout es directamente proporcional a la diferencia de voltaje en las terminales de entrada, siendo esta constante K del orden de millón. Entonces, si esta diferencia de voltaje, aunque sea muy pequeña y es positiva, se me va al voltaje de salida, rápidamente se vuelve al máximo voltaje que me puede entregar el amplificador operacional, que en este caso para esta diferencia positiva es el voltaje de la alimentación negativa. De forma análoga, si la diferencia es negativa muy pequeña por esta K que es muy grande, el voltaje de salida se me hace negativo, pero de magnitud muy amplia. Es por eso que el voltaje de salida del amplificador operacional, cuando la diferencia es ligeramente negativo, se me va al voltaje de alimentación en la terminal negativa, que es VEE. Cuando se da esta configuración, se dice que el amplificador está en saturación. Es decir, y en resumen, que si el voltaje en la terminal positiva es mayor que el voltaje en la terminal negativa, el voltaje de salida es el mismo que el voltaje en la alimentación positiva. Y si el voltaje en la terminal positiva es menor que el voltaje en la terminal negativa, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje en la terminal de la alimentación negativa. Posteriormente tenemos la configuración del amplificador no inversor. Este consiste en conectar un voltaje de entrada en la terminal positiva y retroalimentarla con el voltaje de salida a la terminal negativa mediante esta red de resistencias que tenemos marcadas en verde. Para finalizar, la última configuración que estaremos tratando es la del amplificador inversor, el cual consiste en colocar la fuente de alimentación que se quiere amplificar y de ahí una resistencia en serie que va desde esta fuente de tensión hasta la terminal del voltaje negativo de la entrada del amplificador. Posteriormente colocaremos una resistencia en serie hacia el voltaje de salida y de igual forma desde la otra terminal positiva de la entrada del amplificador conectaremos la tierra. Entonces obtendremos dos resistencias donde RI y RF es de la retroalimentación por sus siglas en inglés. El análisis para obtener las ecuaciones de la relación que existe entre la entrada y salida del voltaje será dada posteriormente. Como podemos observar, este es el diagrama o símbolo de un amplificador operacional, donde incluye dos terminales de entrada, una positiva y una negativa, al igual que una terminal de salida. Su función es amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Por ejemplo, en su forma de comprador, si la entrada positiva supera en voltaje a la entrada negativa, la salida se va a su voltaje de saturación. Es un poco menor que el voltaje de la fuente. Un amplificador operacional puede ser alimentado con fuentes diferenciales, voltaje positivo y negativo, o fuentes simples, voltaje positivo y ground.
Un amplificador operacional tiene distintas configuraciones, por ejemplo, inversor, no inversor, amplificador o sumador, entre otras. Lazo cerrado. Si se desea un comportamiento predecible en la señal de salida, se usa la realimentación negativa, aplicando una parte de la tensión de salida a la entrada inversora. La configuración de lazo cerrado reduce notablemente la ganancia del dispositivo, ya que esta es determinada por la red de realimentación y no por las características del dispositivo. Si la red de realimentación es hecha con resistencias menores que la resistencia de entrada del amplificador operacional, el valor de la ganancia en el lazo abierto AOL no afecta seriamente la operación del circuito. En el amplificador no inversor de la imagen, la red resistiva, constituida por RF y RG, determina la ganancia de lazo cerrado. Presentamos una imagen de un amplificador operacional en modo de realimentación negativa. El análisis de la relación entre la salida y entrada es el siguiente. Uno por costumbre analiza por leyes de voltajes de Kirchhoff el voltaje en la terminal negativa, porque uno quiere el voltaje ahí. Entonces uno checa el voltaje en la terminal negativa y aquí nos damos cuenta que las corrientes que entran es I1 y la corriente que sale es I2 y no entra nada por el amplificador operacional debido a su alta impedancia de entrada. Entonces uno concluye que la corriente de entrada es igual a la corriente que sale. Luego, por ley de Ohm, las corrientes que pasan por cada una de las resistencias es la diferencia de voltaje en sus terminales entre la resistencia correspondiente. Entonces, la corriente 1 es simplemente voltaje en la terminal positiva, que es VI, menos voltaje en la terminal negativa, que es menos entre RI, de forma análoga. Se pone el mismo para RF, es decir, que la corriente 2 es el voltaje en la terminal negativa, que es positivo para la resistencia, es de menos el voltaje de salida entre RF y esa es la corriente 2. Ahora bien, recordamos que el amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia, entonces si K es muy grande tiende a infinito. Se dice que esta diferencia es igual a Vout entre K. Si recordamos, básicamente tenemos esta K multiplicando por este factor y la pasamos dividiendo. Entonces si K es muy grande, esta cantidad tiende a 0 y B más menos B menos tiende a 0. Es igual a B menos es igual a B más, pero B más es tierra, entonces voltaje en la terminal positivo es igual al voltaje en la terminal negativa, que es igual a 0. Entonces, sustituyendo estas consideraciones en la anterior fórmula y sustituyendo al mismo tiempo I2 e I1, aquí llegamos a esta relación que BI entre RI es igual a menos Vout entre RF, lo cual podemos despejar Vout y concluir que el voltaje de la salida de RF entre RI por BI. Entonces, aquí observamos lo siguiente. 1. Que el amplificador operacional con configuración de inversor se dice que invierte la señal. También la ganancia mayor a 1. También si RI es 0, se regresa a la configuración de comprobador. Y finalmente, si RF es igual a 0, entonces sería el Vout igual a 0. Práctica amplificador operacional en lazo cerrado, modo inversor. Para esta práctica vamos a enfocarnos en este circuito que estoy señalando, que para empezar podemos darnos cuenta que está un amplificador operacional con dos terminales, una terminal negativa, una terminal positiva conectada a tierra, dos resistencias con un valor muy pequeño de 1 kilo ohm,
Está la resistencia número 1 y resistencia número 2. Con esto podemos darnos cuenta de que en cada resistencia fluye una corriente. Para empezar a hablar de las corrientes, vamos a tener que seguir unas reglas, las cuales nos dicen que no va a existir corriente circulando hacia las entradas de los amplificadores. Estas serán nulas. ¿Qué podemos interpretar con esto? Y es que las corrientes que fluyan a través de estas resistencias no van a entrar a las terminales de este amplificador, ya que el voltaje que fluye a través de este amplificador en este caso será nulo, será cero, ya que la corriente debe de pasar por este nodo, pero a la vez pasar por la resistencia número 2. En este circuito hay varias características a mencionar, y una de ellas es de que el amplificador está en un lazo cerrado. Este lazo cerrado beneficia al amplificador, ya que reduce la capacidad que pueda llegar a generar en el voltaje de salida. Este amplificador operacional puede llegar a generar voltajes muy grandes, y este lazo cerrado ayuda a que este amplificador pueda controlar los voltajes que obtiene de salida y a la vez realimentar una terminal negativa. Ahora, la regla número 2 es que la diferencia de voltajes que va a existir entre las dos terminales va a ser igual a 0, que era lo que anteriormente había mencionado. Y antes de pasar con las fórmulas que ya tengo aquí establecidas, vamos a darnos cuenta que tenemos un voltaje en esta fuente que son 12 volts, y en esta otra parte tenemos un valor igual a la fuente de voltaje, pero con un signo negativo. Ahorita explicaremos el por qué. En la primera igualación tenemos que el voltaje de salida, que es este, es igual al voltaje de entrada, al de la primera fuente, por la resistencia número 2 en negativo entre la resistencia 1. Esto sería para obtener nuestro voltaje de salida. Pero ahora vamos a dar una igualación que será más fácil de comprender. Tenemos que este amplificador tiene una ganancia, o puede tener una ganancia. En este caso no va a tener una ganancia, ya que tiene valores de voltaje ceros, y también las resistencias tienen un valor muy pequeño. La resistencia número 2 nos indica que tiene 1 kilo ohm en negativo sobre la resistencia número 1, y que esto es la ganancia del amplificador. Pero ahora, esta misma interpretación, usándola en la tercera igualación que aquí les señalo, nos dice que el voltaje de salida es igual a la ganancia menos el voltaje de entrada. Como no tuvimos ninguna ganancia en esta igualación, podemos darnos cuenta que este valor ya no es necesario porque es 0. Entonces nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada, pero con valor negativo. Esta es la explicación del por qué se obtiene este valor. Y ahora voy a mostrar un circuito el cual está un poco más estructurado, muestra diferentes valores que es necesario poner atención para poder entender cómo es que se obtienen. Y bueno, empezamos que en este lado tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, tenemos una resistencia con un valor muy pequeño de 1 kilo ohm, tenemos una resistencia número 2 que tiene un valor más grande de 300 kilo ohms, y también tenemos un amplificador
741, al cual sus terminales están conectadas a esta corriente y la terminal positiva está conectada a tierra. Lo primero que podemos interpretar aquí es de que la corriente número 1 pasa por la resistencia número 1 y que el voltaje que fluye a través de esta conexión es de 11.978 volts, muy similar al voltaje de entrada, pues ya que este voltaje fluye directamente en esta conexión. Pero podemos también darnos cuenta de que se respeta que la corriente que fluye a través de esta conexión no entra al amplificador, pero ahora hay una diferencia grande entre este circuito y el circuito anteriormente mostrado, ya que este circuito muestra una resistencia de 300 kilo ohms. Y se preguntarán, ¿en qué nos ayuda esto? Nos ayuda en que el voltaje de salida sea cada vez más similar al voltaje de entrada. Entonces, la función de este amplificador es como una tierra virtual, ya que nos ayuda a que la resistencia número 1 y la resistencia número 2 tengan un flujo de corriente, que tengan también un flujo de voltaje y que su voltaje de salida sea totalmente similar al voltaje de entrada. Entonces, con esto damos por terminado esta explicación.